62. Límites éticos en la obra de arte. 29 de abril del 81 a 3 de mayo del 81. Hemos dedicado ya una serie de reflexiones al significado de las palabras pronunciadas por Cristo en el Sermón de la Montaña, en el que exhorta a la pureza del corazón, llamando la atención incluso sobre la mirada concupiscente. No podemos olvidar estas palabras de Cristo aun cuando se trate de la vasta esfera de la cultura artística y sobre todo la del carácter visual y espectacular, así como cuando se trata de la esfera de la cultura de las masas, tan significativa para nuestros tiempos y que está vinculada con el uso de las técnicas de divulgación de la comunicación audiovisual. Hemos dicho últimamente que a la citada esfera de la actividad del hombre se le acusa a veces de pornovisión, así como en la relación a la literatura se le lanza la acusación de la pornografía. El uno y el otro que está hecho y tiene lugar cuando se le sobrepasa en el límite de la vergüenza, o sea, de la sensibilidad personal respecto a lo que se relaciona con el cuerpo humano y con su desnudez, o cuando la obra artística, mediante las técnicas de reproducción audiovisual, se viola el derecho a la intimidad del cuerpo en su masculinidad y feminidad, y en el último análisis, cuando se viola esa íntima y constante destinación al don y al recíproco darse que está inscrito en aquella feminidad y masculinidad a través de toda la estructura del ser hombre, pues esa profunda inscripción y más aún incisión decide sobre el significado esponsalicio del cuerpo, y es decir, sobre la fundamental llamada que éste recibe a formar una comunión de personas y participar en ella. Es obvio que en las obras de arte, así como en los productos de la reproducción artística audiovisual, la citada constante destinación al don, y eso es decir, esa profunda inscripción del significado del cuerpo humano, puede ser violada solo en el orden intencional de la reproducción y de la representación, y se trata en efecto, como ya se ha dicho precedentemente, del cuerpo humano como un modelo o tema. Sin embargo, si el sentido de la vergüenza y la sensibilidad personal quedan en tales casos ofendidos, esto acaece a causa de su transferencia a la dimensión de la comunicación social. Y por tanto, a causa de que se convierte, por así decirlo, en una propiedad pública, lo que en el justo sentir del hombre le pertenece y debe pertenecer estrechamente a la relación interpersonal, lo que está ligado, como se ha puesto de relieve ya antes, a la comunión misma de las personas y en su ámbito corresponde a la verdad integral sobre el hombre, en este punto no es posible estar de acuerdo con los representantes del así llamado naturalismo, los cuales creen que tienen el derecho a todo lo que es humano en las obras de arte y en los productos de la reproducción artística, afirmando que actúan de ese modo en nombre de la verdad realista sobre el hombre. Precisamente es esta verdad sobre el hombre, la verdad entera sobre el hombre, la que exige tomar en consideración tanto el sentido de la intimidad del cuerpo como la coherencia del don vinculado a la masculinidad y feminidad del cuerpo mismo. En este se refleja el misterio del hombre, precisamente de su estructura interior y de la persona, y esta verdad sobre el hombre debe tomarse en consideración también en el orden artístico si es que queremos hablar del pleno realismo. En este caso se constata pues que la regularidad propia de la comunicación y de la comunión de las personas se concuerda profundamente con el vasta área y con la diferenciada de la comunicación. El cuerpo humano en su desnudez, como lo hemos afirmado en los análisis anteriores, en los que nos hemos referido al Génesis 2.25, entendido como una manifestación de la persona o como su don, o más bien signo de entrega y de donación a la otra persona, que es consciente de ese don y que es persuadida y decidida a responder a él de un modo igualmente personal, se convierte en una fuente de una comunicación interpersonal particular. Como ya se ha dicho, esta es una comunicación particular en la humanidad misma, y esa comunicación interpersonal penetra profundamente en el sistema de la comunión, communion personarum. Al mismo tiempo, crece de él y se desarrolla correctamente en su ámbito, precisamente a causa del gran valor del cuerpo en este sistema de comunión interpersonal, el hacer del cuerpo en su desnudez que expresa exactamente el elemento del don, el objeto y el tema de la obra de arte o de la reproducción audiovisual, es un problema y no sólo de naturaleza estética, sino al mismo tiempo de una naturaleza ética.
En efecto, ese elemento del don queda suspendido, por así decirlo, en la dimensión de una recepción incógnita y de una respuesta imprevista, y con ello queda de algún modo, intencionalmente, digámoslo, amenazado en el sentido de que puede convertirse en un anónimo objeto de apropiación y de abuso, y precisamente es por esto que la verdad integral sobre el hombre constituye en ese caso la base de la norma según la cual se modela el bien o el mal de determinadas acciones y de determinados comportamientos y costumbres o situaciones. La verdad sobre el hombre y sobre lo que en él, precisamente a causa de su cuerpo y de su sexo, ya sea femenino o masculino, y de su feminidad o masculinidad, es particularmente personal e interior, crea aquí límites claros que no es lícito el sobrepasar. Estos límites deben ser reconocidos y observados por el artista que hace del cuerpo humano objeto, modelo o tema de la obra de arte o de la reproducción audiovisual, porque ni él ni otros responsables en este campo tienen el derecho de exigir o proponer o actuar de manera que otros hombres, invitados o exhortados o admitidos a ver o a contemplar la imagen, violen esos límites junto con ellos o a causa de ellos. Se trata de la imagen, en la que lo que en sí mismo constituye el contenido y el valor profundamente personal y lo que pertenece al orden del don y del recíproco darse de la persona a la persona, queda como un tema desarraigado de su auténtico substrato para convertirse por medio de la comunicación social en un objeto e incluso en cierto sentido en un anónimo objeto. Todo el problema de la pornovisión y de la pornografía, como resulta de lo que se ha dicho más arriba, no es el efecto de la mentalidad puritana ni del estrecho moralismo, así como tampoco es producto de un pensamiento cargado de maniqueísmo, sino que se trata aquí de una importantísima y fundamental esfera de valores frente a los cuales el hombre no puede quedarse indiferente a causa de la dignidad de la humanidad y del carácter personal y de la elocuencia del cuerpo humano. Todos esos contenidos y valores a través de las obras del arte y de la actividad de los medios audiovisuales pueden ser modelados y profundizados, pero también pueden ser deformados y destruidos en el corazón del hombre. Como se ve, nos encontramos continuamente en la órbita de las palabras pronunciadas por Cristo en el Sermón de la Montaña, porque también los problemas que estamos tratando aquí se deben examinar a la luz de esas palabras que consideran el mirar, que es nacido de la concupiscencia, como un adulterio que se comete en el corazón. Y es por eso que parece que la reflexión sobre estos problemas importantes para crear un clima favorable a la educación de la castidad constituye un anexo indispensable a todos los análisis anteriores que en el curso de los numerosos encuentros de cada miércoles hemos dedicado a este tema.